La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres. Papa Francisco. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo Rafa La Rana. Bienvenidos al episodio 29 de este podcast, en el cual pues vamos a estar haciendo un análisis con relación a las decisiones que se tomaron en la Antigua para esta Semana Santa en el 2024. Y antes de dar inicio, pues quisiera desearles que hayan tenido un descanso, pues un buen descanso en estas vacaciones, entre comillas, ¿verdad? Porque hay quienes dicen que no son vacaciones, ya que es un tiempo de reflexión. Sin embargo, también va a depender de nuestras creencias, ¿verdad? Y como por ahí también va relacionado el análisis de estas decisiones, ya que recordemos que lo podemos ver desde dos perspectivas, tanto en el ámbito legal como religioso, ¿verdad? Ya que una de las noticias más controversiales que yo les mencionaba en el episodio anterior, donde hablábamos de la celebración del Día de la Mujer, la toma de la decisión por parte de la Municipalidad de Antigua, donde se iban a cerrar bares y discotecas el jueves y viernes santo, ¿verdad? Entonces yo les decía que quería pues pensar un poco y reflexionar sobre el tema para ver si era correcto o no, ¿verdad? Al final de cuentas, pues la Cámara de Industria presentó una acción de amparo, ¿verdad? Donde se solicitó que se dejara sin validez esta decisión, ya que recordemos que en Guatemala pues existe una libertad de culto, ¿verdad? Y porque como ellos justificaban esta decisión, nos menciona aquí en el artículo de Prensa Libre que esto pretendía promover un ambiente de solemnidad y respeto, ¿verdad?, hacia las tradiciones religiosas que se conmemoran en la ciudad colonial, a lo que muchos pues aducían que en nuestra constitución se habla de la libertad de culto, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, pues podemos también mencionar el artículo 5, ¿verdad? Que en este artículo nos dice que todas las personas tienen derecho a hacer lo que la ley no les prohíbe. Sin embargo, pues este acuerdo municipal pues sí les prohibía a estas personas pues abrir los bares en estas fechas, ¿verdad? Y lo relacionaban con el tema de que hay quienes pues no respetan estas actividades religiosas, ¿verdad? Pero como yo les mencionaba, si vamos a analizar por ejemplo el artículo 36, que nos habla de la libertad de religión, nos dice que el ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límite que el orden público, y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos, ¿verdad? ¿Y por qué les menciono esto? Porque por ahí también leía en redes sociales que decían que en esta ocasión pues la Corte de Constitucionalidad sí había concedido este amparo, ya que en alguna ocasión hubo un concierto de un grupo que se denomina satánico, ¿verdad? Y yo recuerdo que interpusieron pues ahí, prohibieron que entraran al país. Entonces habían algunos usuarios que se preguntaban por qué a ellos no los dejaron entrar en su momento, ya que, como dice el artículo 36, pues hay libertad de culto. Sin embargo, cuando analizamos este artículo, nos dice que el único límite que va a tener el ejercicio de cualquier religión va a ser el orden público, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, pues lo aducían a eso, ¿verdad? Que se violentaba el orden público. Y es lo que de cierta manera no podemos también hacer del abogado del diablo, ¿verdad? Porque este tema de las discotecas, ¿verdad?, considero que también afecta un poco el orden público. Sin embargo, pues no es culpa de ellos, sino es más de los consumidores, ¿verdad? Pero sí es un tema ahí como de interpretación y queda pues a libertad de cada uno, ¿verdad? Y eso de interpretación me da un poco de gracia, porque por ahí oía un comunicador que se está quejando ahora, que decía que estaban interpretando la ley. Pues a esta persona yo también le quisiera referir que dentro de la ley del organismo judicial pues sí existe la interpretación de la ley, ¿verdad? Y nos establece que las normas se interpretan conforme a su texto, según el contenido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo a las disposiciones constitucionales.
O sea, y eso también es un fenómeno que he visto, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver que ahí en la Betania pues hicieron una celebración ahí que en contra de este diputado Alan Rodríguez, ¿verdad? Porque incluso medio bloquearon ahí otra vez el periférico, se ha vuelto pues un paradigma con este vecindario, ¿verdad? Y me llamaba mucho la atención, me parece una buena práctica que estaban regalando pues constituciones a los niños, ¿verdad? Porque creo que sí es necesario que conozcamos la Constitución. Sin embargo, pues en realidad para conocer de derecho tenemos que saber de que en nuestro sistema jurídico las leyes no se encuentran solo en la Constitución, sino que tenemos un sistema desconcentrado, ya que tenemos varios códigos, ¿verdad? De esa manera, pues como les comentaba, la ley del organismo judicial, por ejemplo, ¿verdad? Y los que no estudian derecho, pues por ahí no saben de que hay un sinnúmero de leyes, y no solo con saber la Constitución, pues ahí voy a saber todo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. De esa forma, pues también hay un código municipal, ¿verdad? Que esto también nos enmarca que la decisión de la municipalidad pues era un poco arbitraria, ¿verdad? O sea, caprichosa, ya que si nos vamos a leer el artículo 2 del Código Municipal, nos dice que la naturaleza del municipio se caracteriza primordialmente por su multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo. Y todo esto se organiza para el bien común, ¿verdad? Para poder realizar el bien común. Y en el artículo 7 no lo vuelve a mencionar, ¿verdad? Que dice el municipio en el sistema jurídico, y nos establece que y de conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües, ¿verdad? Entonces, al analizar esta nota donde la justificación del cierre de estos comercios, ¿verdad?, era la solemnidad y el respeto, pues en realidad iba en contra de estos principios, ¿verdad? El reconocimiento que en Guatemala pues no profesa una única fe, ¿verdad? Sino que eso ya es libertad de cada ciudadano, ¿verdad? Sin embargo, pues en el ámbito del respeto hacia los demás. Y esa es como que una manera en que podemos analizar este fenómeno. Sin embargo, fíjense ustedes que yo ahí me conseguí este otro librito que me pareció bastante interesante, por si les interesa. Fíjense que se llama Vivir la Cuaresma con los padres de la iglesia. Entonces me llamó la atención y me lo compré. Me puse a leerlo. Aquí nos trae como algunas reflexiones de día a día de la Cuaresma. Y en el día 1 nos menciona algo que me llama mucho la atención con respecto a la religiosidad. Dice que derramada por nuestra salvación la sangre de Cristo alcanzó la gracia de la penitencia para todo el mundo. Y de esta manera nos dice que concedió un tiempo de penitencia a los que deseaban convertirse a Él. Y eso es lo que me llamaba bastante la atención, esa palabra, los que deseaban, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta en ese artículo, estaban pues obligando a estas personas en realidad a que cerraran sus negocios, ¿verdad? Y en realidad pues la religión es algo de voluntad. Entonces, desde ese ámbito pues yo también lo veo negativo. También les comparto, pues por ejemplo el día 2 nos dice que Él está pidiendo a la criatura inteligente una acción de gracias. O sea, no es que se le esté imponiendo algo, ¿verdad? Sino que es algo voluntario. Y esto también me recordó mucho el tema de los propósitos de año, ¿verdad? Porque oigan lo que nos dice en este día, esta reflexión, me gustó bastante. Dice, por ello en estos días hay que poner especial solicitud y devoción en cumplir aquellas cosas que los cristianos deben realizar en todo tiempo. O sea, no solo exclusivamente en la Semana Santa, y por eso les decía que me recordaba con el tema de los propósitos, ¿verdad? Que solo cuando estamos a fin de año pues empezamos a ver cuáles van a ser los propósitos para un nuevo año. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo pues los vamos dejando ahí y vamos perdiendo pues la ilusión, y casi que decimos, mejor esperemos a que cambie el año. De esa manera pues yo les recuerdo que hablamos de los propósitos, así que ¿cómo van ustedes con sus propósitos? Hay que darle seguimiento a todos esos proyectos que se propusieron, ¿verdad? O sea, que ya pasó la Semana Santa y tal vez muchos iniciaron el gimnasio con esa finalidad, ¿verdad? Ese propósito con la finalidad pues de adelgazar para ir a la playa. Sin embargo, pues yo les decía que era un tiempo demasiado corto. Pero no desfallezcamos, si se propusieron eso, pues
tienen la oportunidad de seguir luchando por lo que se propongan, ¿verdad? O sea, hagámoslo, no esperemos hasta que pase un año, ¿verdad? Como dice aquí en este texto, ¿verdad? Que son cosas que los cristianos deben realizar en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, no hay tiempo, ¿verdad? Al final el tiempo es personal. Y también el día 3 me llamaba la atención que hace un poco de relación. Dice que una plegaria, por supuesto, que no sea de rutina, sino hecha de corazón, ¿verdad? Y entonces volvemos a caer en el tema que al final la religiosidad pues es voluntaria. Y como yo les decía, ¿verdad? O sea, no, tampoco hay que jugar mucho al abogado del diablo, ¿verdad? Porque recordemos que este tipo de negocios pues fomenta en ocasiones el desorden, ¿verdad? En las personas. Eso es lo que algunos pudieran argumentar. Yo leía ahí algunos comentarios en ese artículo, ¿verdad? Porque nos compartían comentarios ahí de internautas. Vamos a ver si los tengo por aquí, las opiniones. Y nos mencionaba, permítanme. Por ejemplo, nos dice la usuaria Mariana Uriza, escribió: se debería exigir que esa ley empiece desde el jueves para el sábado. No es justo que el sábado aún hayan procesiones y ellos con su relajo, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Tampoco hay que jugar al abogado del diablo porque hay que ser realistas, ¿verdad? Que este tipo de actividades pues en ocasiones sí propicia pues al desorden, ¿verdad? Aquí nos mencionaba otro internauta, Alejandro Ortiz: deberían de hacerlo también el día sábado porque es cuando más relajo vienen a hacer algunos, ¿verdad? Sin embargo, pues más que una obligación, yo considero que era un llamado, ¿verdad? O sea, que en esos días pues tratemos de respetarnos más de lo de costumbre, porque es una obligación de respetarnos siempre, ¿verdad? Y no solo en esos días, como yo les mencionaba, que nos redactaban aquí en este libro. Y había algo que me llamaba la atención, porque me imagino que estos personajes que comentaban de esta manera pues son cristianos devotos, ¿verdad? Entonces muy religiosos. Sin embargo, pues yo leyendo el librito, como les decía, me encontraba una frase que me gustó bastante, porque dice: te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció, porque nos dice que podía haber evitado al diablo, pero si no hubiese sido tentado, no te habría leccionado para la victoria cuando tú fueras tentado. Entonces, de esa manera, imagínense, con esa prohibición, básicamente pues les están vedando pues a las personas que crezcan hasta espiritualmente, ¿verdad? Porque qué fácil es que a mí me prohíban algo y entonces no lo voy a hacer porque lo tengo prohibido. Sin embargo, si yo tengo la libertad de elegir, pues ahí sí va a ser una conversión real, ¿verdad? Como mencionaban, no una oración por compromiso, sino que de corazón, ¿verdad? O sea, que fuera algo voluntario. Sin embargo, pues estas decisiones caen otra vez en el tema de lo que yo les hablaba en el primer episodio. Yo les decía que nunca faltaba la persona que dice que a ellos no les interesa la política, porque ellos no quieren participar de la política. Sin embargo, ya cuando nos afecta, porque yo les decía es que la política solo es la toma de decisiones en grupo. Entonces, cuando surgen pues estas decisiones, es que a algunos nos van a afectar y a otros no, ¿verdad? De esa manera, pues yo revisaba cuántos fueron a votar a la antigua, ¿verdad? Para ver si estas decisiones pues sí representaban una mayoría. Y me daba cuenta que la participación ciudadana en Antigua fue del 60%. O sea que un 40% de abstencionismo, ¿verdad ustedes? Y incluso yo oía muchas críticas de este alcalde. Yo pensaba que era de Semilla, la verdad lo ignoraba. Incluso habían algunos que decían que por eso la CC pues les había ordenado, les había dado el amparo pues a la Cámara de Industria, si no estoy mal, que fue quien presentó esta acción, porque era en contra de Semilla. Sin embargo, fíjense que yo estaba leyendo que este nuevo alcalde, Sebastián algo creo que se llama, es de un partido o movimiento cívico Futuro, el cual pues ganó con un 24% de los votos. Y de ahí también otro de los partidos pues más fuerte dice Voluntad, Oportunidad y Solidaridad. Este tiene un 20%. Y el partido Todos con un 21%. O sea que si nos damos cuenta, la legitimidad pues de las personas que están como autoridades en realidad pues no son tan legítimas. Sin embargo, pues yo creo que estas tomas de decisiones ya se habían previsto con antelación. Yo había oído un poco de ese proyecto antes de esta administración. Y hay quienes pues las ven como una toma de decisión disruptiva, ¿verdad?
Y me daba cuenta que Movimiento Semilla en la alcaldía de Antigua pues solo tuvo el 6%, que representa 1,700 votos, ¿verdad? Entonces tal vez hay que ver que a pesar de que algunos tengan ciertas maneras de pensar o ciertos proyectos, no necesariamente los tenemos que alinear o acreditárselos a otros partidos, ¿verdad? Ya porque nos caen mal, ¿verdad? Y yo veía por ahí el tema de la CC. Mencionaban que es que por qué la CC es la que manda. Pero si nos damos cuenta al final del partido, recordemos que lo único que hace la CC pues es ver que se cumpla la constitución política, ¿verdad? Y como yo les decía, ahí está establecido pues y fundamentado el por qué sí se dio pues esta acción de amparo, ¿verdad? Entonces al final el tema, por ejemplo, de cerrar para la circulación, yo les digo que, o analizándolo legalmente, pues sí tienen la facultad de tomar estas decisiones. Sin embargo, pues ahora que pasó, habría que hacer un análisis con relación a cómo estuvo el comercio en Antigua Guatemala ahora para esta Semana Santa, porque hay que ser realistas, como yo les decía con el tema de la huya, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a ser el abogado del diablo. Me parece pues un proyecto bastante interesante el tema de pues limitar de cierta manera, porque son demasiadas personas las que llegan al casco urbano de Antigua, ¿verdad? Sin embargo, pues como yo les decía, al final de cuentas, hay en redes sociales algunas personas que comentan que la gente no está acostumbrada a caminar, que por eso se quejan. Sin embargo, pues al final de cuentas también es una decisión, o sea, si yo quiero caminar o si no quiero caminar, ¿verdad? Entonces yo sí leí algunos comentarios ahí que el comercio pues había sido afectado, y de esa manera pues no sé si será cierto o no será cierto. Yo creo que ahorita pues la Municipalidad de Antigua debería hacer un análisis, un estudio estadístico, ¿verdad? Para ver qué impacto tuvo, aprender de esta experiencia, ¿verdad? Porque como yo les decía, o sea, si llegan 100 gentes, pues si tenemos 10 parqueos, podemos tener cierta capacidad, pero también tenemos que autoidentificarnos, como yo les he dicho en algunos otros capítulos, de que tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Entonces, aunque sea una muy buena idea, pero no nos damos abasto para ese número de gente. Yo veía ya a la gente que hacía cola para regresar, incluso gente de la tercera edad, ¿verdad? Y como el turismo, o sea, imagínense, los dejaban pues ahí los buses y en ocasiones ahí caminando con las maletas, ¿verdad? O sea, ¿qué imagen vamos a dar ante el turismo internacional, ¿verdad? O sea, como les digo, hay que hacer un estudio del impacto del ¿cómo se llama? Del comercio, ya que yo les decía, bueno, sí tienen la facultad de limitar esto. Sin embargo, una de las cosas o donde tienen que ir orientadas las leyes, nos lo dice el artículo 1 de la Constitución, que el fin supremo es la realización del bien común. Y entonces por eso era que también les traía a colación pues los porcentajes con los que se posicionó este proyecto político, que no es la mayoría, ¿verdad? Aunque como yo les decía, tampoco hay que echarles la culpa totalmente a ellos, porque les apuesto que los otros dos proyectos eventualmente hubieran tomado las mismas decisiones. Como les digo, yo sí ya había oído de esta propuesta, ¿verdad? Que existía en Antigua de peatonizarla, ¿verdad? Sin embargo, creería que no debería ser obligatorio, ¿verdad? Como yo les mencionaba, es al final, como dice el artículo 5, ahora todos somos libres de hacer lo que la ley no nos prohíba. Y si esa ley pues va en contra del bien común o el bien de la mayoría, pues en realidad no debería, básicamente se vuelve inconstitucional. Pero hay quienes desearían pues al final algún gobierno autocrático, o sea, que una persona tome las decisiones y que no haya pues una supeditación hacia alguien más, ¿verdad? Porque es lo que yo leo con el tema de que por qué la Corte de Constitucionalidad toma esas decisiones. Pues al final de cuentas toma las decisiones analizando pues el contenido de la Constitución, ¿verdad? Así que nos guste o no, eso es lo que son las reglas, ¿verdad? De nuestro país, ¿verdad? Entonces si no nos parecen, pues los políticos deberían de optar pues por modificar
lo que crean conveniente en su momento, ¿verdad? Sin embargo, el sistema por eso está diseñado de esa manera, para que no solo porque a un grupo se le antoja hacer algo, pues se vaya a hacer, ¿verdad? Sino que haya un contrapeso para poder decirles no, ¿verdad? No me parece, pero también hay que hacerlo con razones, ¿verdad? Porque yo incluso en ocasiones comento ahí en la red X, ¿verdad? Y ¿cómo se dice? Me invalidan mis comentarios por la manera en que me expreso o por mi apariencia física. O sea, incluso fíjense que un día no recuerdo qué comentaba y me decían por ahí que yo porque defendía a mi casero Miguel Martínez, y yo le preguntaba a esta persona, le contestaba, pero ¿en qué momento mencioné yo a algún personaje, una orientación sexual o como fuera, verdad? Entonces es curioso, ¿verdad? Por eso les decía de que tenemos libertad de expresarnos, sin embargo, pues debería tener cierta coherencia, ¿verdad? Si no, si solo son palabras que no tienen fundamento y solo estamos repitiendo ciertas cosas. Y de esa forma, pues, como ya les he dicho en otros episodios, esta es la finalidad de este espacio, ¿verdad? De tratar de generar un pensamiento crítico. Por ahí, pues, recibí un comentario de un canal que se llama Terapia Chapina, que la verdad me motivó bastante. Fíjense ustedes que ya pasamos los 3,000 suscriptores, 3,304, por ahí vamos. Me alegra que les esté gustando este contenido. Si les gusta, pues denle like a este video, compártanlo. Yo sé que de repente no les van a gustar todos los capítulos, porque este personaje de Terapia Chapina había visto un episodio que personalmente me gustó mucho, que se titulaba El problema social del indio. Si no lo vieron y les gustaría verlo, por aquí se los comparto. Pues en este episodio pues hablaba de la tesis de Miguel Ángel Asturias, y me comentaba pues este personaje que tiene ese podcast y quiere hablar de Miguel Ángel Asturias. Se puso a investigar y encontró mi capítulo y le pareció bastante interesante. Me felicitaba por mi contenido. Sin embargo, pues el contenido que publicamos en este canal pues es variado, ¿verdad? Entonces de repente les va a gustar un contenido y otro no, ¿verdad? Así que tengan paciencia. Así que para todos hay contenido. Y lo que busco pues es como les digo, pues fomentar ese pensamiento crítico y que se entretengan un poco, ¿verdad? Que salgamos un poco y no vivamos engañados por algunas personas malintencionadas, o en ocasiones por su falta de conocimiento. De repente pues comentan ciertas situaciones, como por ejemplo el tema de la ley de competencias, ¿verdad? No quiero hablar de eso en este episodio, y tampoco me quisiera enfrascar con el tema de leyes. Sin embargo, es algo que a mí me gusta, y recordemos que al final de cuentas las leyes son las que nos organizan como sociedad, ¿verdad? Entonces es bonito también conocerlo. Y como les digo, ¿verdad? O sea, a mí la verdad no me gusta que estén ahí engañando a la gente, ¿verdad? Y diciendo cosas a medias, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, pues ahí déjenme en los comentarios. Y vamos a estar hablando de todo un poco. Así que ha sido un gusto de saludarlos. Que tengan feliz fin de semana. Que estén bien. Disfrútense el calor, que ya creo que va a subir, ¿verdad? Un gusto de saludarlos, amigo Rafa la Rana.